Busquemos Génesis capítulo 32. Voy a leer los versículos 22 al 32. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso en aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Oh Padre, sea tu nombre en medio nuestro santificado por la exposición y aplicación de tu palabra, y el espíritu reverente de tu pueblo que la escucha con fe. Te suplicamos que estas palabras resuenen en los oídos de nuestros corazones y allí se queden para gobernar nuestras actitudes, pensamientos y conducta. Que el Señor Jesucristo sea glorificado en este día. Que haya palabra, pan del cielo para tu pueblo. Y que tú por medio de tu Espíritu obres en el corazón de aquellos que no te conocen. Podamos ver en esta hora una resurrección de entre los muertos. Te suplicamos esto en el nombre de aquel que vive y vendrá por su iglesia, el Rey de Reyes. Amén. Hubieron 2 experiencias bastante inusuales y realmente importantes en la vida de Jacob. La primera ocurrió en Betel, cuando él viajaba desde su casa, la casa de Labán en Padán Aram. La segunda experiencia ocurrió cuando Jacob regresaba a la casa de sus padres en Canaán. Estas fueron 2 experiencias poderosas que cambiaron la vida de Jacob. Jacob había viajado 50 de las 500 millas que tenía que viajar para llegar a Harán, cuando tuvo un sueño. He aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían por ella.
En aquel lugar el Señor se reveló de una manera especial a Jacob. Mediante esta revelación, la gracia salvadora de Dios comenzó a obrar en el corazón de Jacob para convertirle en un verdadero hijo de Dios. En parte, esto explica las promesas que el Señor hizo a Jacob en Génesis capítulo 28, versículos 13 al 15. La reacción de Jacob a la revelación divina y los votos que él hizo al Señor muestran la presencia y la actividad de la fe salvadora en su vida. La expresión Jehová será mi Dios del capítulo 28, versículo 21, no niega la conversión de Jacob en Betel, más bien debe interpretarse como un mayor reconocimiento de Dios como su Dios y como un reconocimiento de su bondad que obliga al creyente o que obligaba a Jacob a andar más cerca de Dios. Matthew Henry lo expresa de la siguiente manera: Jehová será mi Dios. No porque fuera a renegar de él y abandonarlo si no le daba comida o vestido, aunque nos matara, debemos unirnos a él. Entonces, cuando suceda lo que Dios me ha prometido, me alegraré en el camino, me alegraré en él, me alegraré en él como el Dios mío. Entonces me comprometeré con más fuerza a habitar en él. Adviértase, cada favor que recibimos de Dios debe completarse con una obligación adicional por nuestra parte de caminar más cerca de él como nuestro Dios. La primera experiencia inusual de Jacob fue la de su conversión en Betel, 20 años antes de llegar a Harán. En aquel lugar, como indiqué, tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra. Esta escalera alcanzaba hasta el cielo y he aquí el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, versículo 13. ¿Qué significa este sueño? Significa que el cielo estaba abierto para Jacob. Como alguien dijo, el cielo no estaba cerrado para Jacob, estaba abierto y se podía entrar a él por esta escalera. Esta escalera no era otra cosa que un cuadro de la venida de Cristo. Así se enseña en Juan capítulo 1, versículo 51. Jesús dijo: en verdad os digo que veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios. La escalera que vio Jacob en su sueño era una revelación del Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Él es la simiente de la mujer, el único mediador entre Dios y los hombres. El significado de la experiencia de Jacob en Betel es que allí él por la fe anticipa la venida del Mesías prometido. Ya que Jacob se convirtió en Betel, su segunda experiencia gloriosa fue necesariamente diferente. Esta experiencia lo llevó a un nivel más alto de madurez espiritual. Esto no significa que el Señor no estuviera obrando en el corazón de este hombre y formando su carácter antes, no, pero sí significa que por medio de esa experiencia especial que él tuvo, Dios llevó a Jacob a un nivel más alto de madurez espiritual.
Génesis 32, versículos 22 al 32, relata esta experiencia. Es importante que entendamos que la segunda experiencia inusual de Jacob se debe a la obra de la gracia santificadora de Dios. En otras palabras, el héroe o el protagonista principal del relato de Génesis 32 no es Jacob, es Dios. Es Dios. Como señaló un comentarista bíblico, malinterpretamos y usamos mal este pasaje si hacemos a Jacob el héroe de la historia como hacen algunos. Ellos enfocan nuestra atención en Jacob como aquel que luchó con Dios y prevaleció. Se les olvida que Jacob luchó con Dios solamente porque Dios primero luchó con él. Dios luchó con Jacob para llevarlo a un mayor entendimiento del Señor, a una mayor dependencia de Él. La verdad es que Dios lucha con cada uno de sus hijos. Él nunca deja a aquellos que Él salva. Aunque Él no lucha con ellos de la misma manera que lo hizo con Jacob, aún así, Dios lucha con sus hijos en otras formas. El Señor lucha con ellos, ¿para qué? Para que se den cuenta de su incapacidad, insuficiencia, para llevarlos a depender completamente de Él. El Señor llevó a Jacob a un mayor nivel de madurez espiritual, haciéndole ver varias verdades esenciales, Y hoy todo lo que vamos a considerar es esta primera verdad esencial. Y es esta: lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. No importa cuáles sean las circunstancias en las que nos encontremos, esto es lo que es realmente importante. Ahora, si en aquel momento de crisis le hubiéramos pedido a Jacob que identificara la cosa más importante en su vida, no cabe duda que él hubiera respondido diciendo: Esaú. ¿Cómo puedo escapar de la ira de mi hermano? Esta era la preocupación que le consumía. Esta era la preocupación que no le permitió seguir su sueño. El hombre se acostó después de haber hecho todo lo que podía hacer para tratar de proteger a sus familiares y lo que tenía, para tratar de ver si él apaciguaba la ira de su hermano. Este hombre se acostó, pero en un momento en la noche se despertó. ¿Y qué lo despertó? Lo despertó el pensamiento de que Saúl se acercaba. Dice Génesis capítulo 33, y aquella misma noche se levantó, después de haber hecho todo lo que había hecho. El hombre estaba intranquilo. Y cuando usted estaba intranquilo, usted no puede dormir. Es como lo que me pasó a mí ayer por la noche. Me acosté. Y de momento empiezo a recordar a las personas por las que tengo que orar. Y empiezo a orar en mi cama. Y después otras cosas.
Y todo el sistema, mire, eso iba corriendo a las 1000 millas por hora. Hasta que tuve que decirme o hablarme, yo, hay que descansar, hay que dormir. ¿Usted no le ha pasado esa experiencia? Usted se acuesta, tiene sueño y se acuesta. Usted se ha acostado, de momento viene un pensamiento aquí y viene otro pensamiento allá y una preocupación por aquí y algo que tiene que hacer. Ayer por la noche me tuve que levantar, ir a poner un papel y escribir algo, lo que sea, para que no se me olvidara para hoy. Volví otra vez a la cama. ¿No ha tenido usted esa experiencia? Y no puede dormir. Es más, dice, ay, ¿para qué yo voy a dormir? Se levanta y sigue haciendo cosas aquellas ya, porque está preocupado. No puede dormir, ha perdido el sueño también. Pues esto fue lo que le sucedió a Jacob. Perdió el sueño. Su preocupación principal era Esaú. Eran los 400 hombres que venían con él. Y aquella misma noche se levantó y se dijo a sí mismo, ¿qué más puedo hacer para proteger a mi familia? Y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Y finalmente Jacob se quedó solo, estaba solo. Pero mire, hermano, estaba en guardia. ¿Cuál era el pensamiento que le consumía? Lo más importante, Jacob estaba preocupadísimo porque Esaú, su hermano, venía a su encuentro para tomar, según sus pensamientos, represalia por el mal que Jacob le hizo. Jacob engañó a su padre para quitarle a Esaú, su hermano, la bendición especial que concedía la primogenitura de su hermano. Cuando Isaac le negó a Esaú esta bendición, él lloró amargamente y se comprometió a matar a su hermano. Génesis 27, versículo 41, Hebreos 12, versículo 15 al 17. Después de 20 años, parecía que Saúl finalmente se vengaría por la humillación y la pérdida que había sufrido. Jacob se vio en un gran aprieto. Su vida, la de sus familiares, la de sus hijas, la de sus hijos, la de sus siervos, la de su hija, corrían gran peligro. Jacob iba a perder todas sus riquezas, iba a perder sus bienes y todo aquello por lo que él trabajó ardiente y fuertemente durante 20 años. Era un hombre bien rico y todo aquello no se lo pusieron en la mano. Él tuvo que trabajarlo, sudarlo. Dios lo había bendecido, pero todo esto estaba en peligro de perderse. ¿Y ahora qué? En aquel momento lo único en lo que podía pensar Jacob era en Esaú y el mal que su hermano le haría. El pensamiento que consumía a Jacob en aquella hora era su encuentro con Esaú. Todo lo demás fue relegado a un segundo, tercer plano. En ese momento no se le ocurrió a Jacob que su mayor necesidad era tener un encuentro con Dios. En ese momento no se le ocurrió a Jacob que su mayor necesidad era tener un encuentro con Dios. Y lo peor de todo,
Jacob no se dio cuenta de la estrecha relación que había entre su encuentro con Dios y su encuentro con Esaú. Lo que él hacía era pensar, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más puedo hacer? Este era un hombre, hermano, muy astuto. Este era un hombre que le gustaba ideársela y con astucia ganaba aquí, ganaba allá. Este era un hombre listo. Pero este hombre se olvidó de la reunión más importante. Pero Dios no se olvidó y le salió al encuentro. Yo no estoy jugando aquí. Por alguna razón, el ángel del Señor comenzó a pelear con Jacob. Pero Jacob antes de esto estaba bien ocupado, preocupado, la ansiedad. ¿Qué más puedo hacer? A pesar de su oración, este hombre estaba inquieto, estaba preocupado, no podía dormir. Su preocupación no le permitía pensar en otra cosa. Ninguna otra cosa era más importante. Aquí no vemos el espíritu de David, que cuando estuvo rodeado por ejércitos, él podía tranquilamente, por su confianza en Dios, descansar y dormir. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Me acosté, clamó a Dios. Estaba activo en lo que tenía que estar activo. Se encontró con Dios. Allí en medio de un ejército que lo rodeaba. Su propio hijo que le buscaba para matarlo. Me acosté y me dormí. Podía dormir tranquilo porque descansaba en Dios. Se encontró con Dios. A Él clamé. En esta circunstancia, lo más importante es mi relación con Dios. Me acosté y me dormí. Jacob no se percató de la importancia de su encuentro con Dios. Tal encuentro era la mejor preparación que podía recibir para encontrarse con Esaú. Tan centrado estaba en el peligro que no se dio cuenta de dos cosas. No se dio cuenta que lo más importante en su vida no era Esaú, no era su encuentro con él, sino una relación correcta con Dios y su encuentro con Dios. ¿Se acuerdan de la reacción de Daniel ante el peligro que corría su vida por el decreto que había hecho el rey Darío? El rey puso en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera del rey, sería echado en el foso de los leones. La ley de los medos y de los persas. La ley de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Cuando Daniel supo que el rey había firmado el documento o el mandato, él se dio cuenta inmediatamente que lo más importante no era el edicto del rey, no era el peligro que corría su vida, la pérdida de su posición o bienes, sino su relación y encuentro con Dios. Y como lo hacía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Ninguna cosa impediría su encuentro
diario con Dios. Esta fue la mejor preparación para encarar el peligro, para encontrarse con los leones. Jacob va a aprender que estaba equivocado cuando permitió que Saúl y el peligro que él representara se convirtiera en el asunto o la preocupación más importante de su vida. De repente se encontró con alguien que comenzó a luchar con él, una lucha real, tan real que cuando Jacob salió de ahí, salió cojeando. No, esto no fue un sueño, esto fue una lucha. Dios salió como su adversario. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarle una verdad esencial que este hombre tenía que entender y aplicar a su vida para poder ir a un nivel mayor de madurez espiritual y así poder glorificar a Dios y extender el reino de Dios en la tierra y estar firme en la verdad. De repente alguien comenzó a luchar con él. Pronto Jacob se dio cuenta de que aquel que había comenzado a luchar con él no era cualquier hombre. Y óigame, lo voy a poner así en el lenguaje nuestro, Jacob no era un cobarde. Jacob tenía pantalones y empezó a pelear. Él sabía, cuidado si este era un espía, cuidado si era este individuo alguien que Esaú había mandado para matarlo. Y allí, hermanos, en el desierto no hay luces como nosotros tenemos, que podemos ver. No, aquello era oscuridad. Y hubo una lucha, un conflicto. Pero pronto Jacob se dio cuenta que aquel que había comenzado a luchar con él no era cualquier hombre. Durante la lucha se dio cuenta que su adversario era Dios. Aquel que el texto identifica como un hombre era, según el comentario inspirado, un ángel. Oseas capítulo 12, versículo 3 y 4, como leímos anteriormente esta mañana, dice: en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Pero no se trata de cualquier ángel. Era el ángel del Señor. Por esta razón, cuando terminó la lucha, Jacob dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Génesis 32, versículo 30. Esta afirmación es consecuente con la declaración del hombre que luchó con Jacob. Él dijo: porque has luchado con Dios. Versículo 28. El ángel del Señor tomó una forma corpórea. Muchos de los teólogos creen que el ángel del Señor es una teofanía o una manifestación, una forma visible, corpórea y temporal de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, antes de su encarnación permanente. El ángel del Señor se identifica como Dios mismo en Génesis capítulo 16, versículos 7 al 13, capítulo 22, versículo 11 al 18, Jueces capítulo 13, versículos 2 al 22. En otros pasajes de la Biblia, el ángel del Señor se distingue de Jehová. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Zacarías 1, versículo 12 y 13, como señaló un teólogo en un diccionario, esta aparente discrepancia desaparece cuando se afirma que el ángel del Señor es una de las personas de la Trinidad. Si no es la primera persona, tiene que ser o el Espíritu Santo o el Hijo. Como el Espíritu no asume forma corpórea, puede concluirse que el ángel del Señor es el Hijo de Dios, quien revela corporalmente a la divinidad. Juan capítulo 1, versículo 18.
El Señor del cielo luchó contra Jacob. Este fue el medio que Dios usó para decir a Jacob: tu prioridad no es Esaú, sino Dios. Tu mayor preocupación no debería ser tu hermano y lo que él puede hacer, sino Dios y lo que él puede hacer. Y Dios estaba activo, hermanos, porque aquel encuentro, como veremos la semana entrante, era una disciplina del Señor. En la adversidad o en las pruebas duras, el hombre natural no puede ver lo que es más importante. Está tan preocupado por las cosas de esta vida terrenal, por lo que va a vestir, por lo que se va a comer, con la bebida, con las cosas de este mundo, con la hipoteca y con el nuevo carro y con aquello y lo otro de este mundo. Esas son sus preocupaciones, de eso habla. Habla y sigue hablando y no se cansa. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta es su preocupación. Las cosas terrenales. El Señor luchó contra Jacob. Este fue el medio que Dios usó para decirle a este hombre: tu prioridad no es tu problema terrenal, sino yo, Dios. Lo que yo puedo hacer y lo que voy a hacer. En la adversidad o en las pruebas duras, el hombre natural no puede ver esto. Sí, está tan preocupado por las cosas de esta vida, que no toma suficiente tiempo para pensar y meditar en el carácter de Dios que sustenta su vida y que de pronto puede quitársela. Su preocupación exclusivamente es con los asuntos de este mundo, que ignora completamente el mundo venidero y el destino de su alma. Lucas 12, versículos 4 y 5 dice: y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Esta era la verdad que estaba inculcando en la mente y en el corazón Dios cuando luchó con Jacob. Este hombre sintió temor de perder su vida, temor de perder su familia, temor de perder las cosas que poseía. Y Dios salió al encuentro. No, lo que tú debes de temer es aquel que puede castigarte con una disciplina horrible. Y en lo que respecta a aquellos que no conocen a Dios, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed aquel que después de matar el cuerpo tiene poder para arrojar al infierno. ¿Ustedes se dan cuenta? Jacob se dejó controlar por su temor natural. Y no permitió en todo ver a Dios. Y lo más importante, y la prioridad en su vida, Dios. Estas cosas fueron escritas para ti, creyente. Fueron escritas para ti, fueron escritas para ti, fueron escritas para mí. Lo más importante en nuestra vida, no importa la circunstancia, la necesidad, es nuestra relación con Dios. Él es y siempre debe ser nuestra prioridad.
temed a quién, aquel. Y tú, incrédulo, esta debe ser tu mayor preocupación. No lo que tú te vas a poner o cómo te vas a vestir. Hay personas que viven, oiga, con una obsesión. Eso es increíble. Miran las revistas, van a la computadora, al internet, ven programas en la televisión y todo es, qué nuevo, qué cosa nueva hay. Ay, sí, porque yo necesito ir. No, con todos esos trajes que tienen como 30, 80 trajes ahí. No, porque ya la gente sabe, ya la gente me ha visto. Yo necesito otra cosa diferente, otra cosa nueva. Y además, ¿qué vamos a comer? Dios dice, no. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero? Tiene una buena casa, se siente cómodo, tiene dinero en el banco, tiene un buen trabajo, tiene de todo, puede ir de vez en cuando a comer en Olive Garden, o tal vez en uno de esos restaurantes de Nueva York, que sirven unos exquisitos filets mignon. Pues, ¿de qué? ¿Por qué te apuras tanto? ¿Cuál es tu prisa? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir, es decir, el Señor Jesucristo, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Y qué será de ti, amigo que me escuchas? ¿Cómo te presentarás? Dirás, yo soy muy bueno. Bueno, yo no soy tan bueno como los demás, pero no era tan malo como los demás. Así que el Señor, recuerda todas aquellas cosas que yo hice, cómo ayudé a Perencejito, cómo yo ayudé a Perencejita, cómo yo ayudé a fulanito, a aquel y al otro. Señor, no, yo no era tan malo como los demás, viví una vida decente, nadie podía hablar de mí. Sí, pero con tu corazón, con tu mente, tú has pecado contra Dios, has violado su ley. Él no es el mayor ser supremo en tu vida, sino tú, tu voluntad, así has vivido toda tu vida, ignorando y olvidándote de que el aire que tienes y la capacidad que tienes para respirar te la da Él. En cualquier momento Él puede quitártela. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con tu casa? ¿Qué vas a hacer con lo que has acumulado? Cuando estés en el infierno, sufriendo por una eternidad, entonces, ¿qué? ¿Qué de tu alma? Hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Hoy el Señor Jesucristo, por medio de la palabra del Evangelio, se acerca a ti. Él te llama, Él te invita, Él te manda a dejar tus pecados, a dejar tu manera de vivir donde Dios no figura en nada, solo cuando tú lo necesitas. No, ese no es el verdadero Dios. Eso es lo que tú te has creado en tu mente, pero el Dios verdadero de las Escrituras es el que hizo el cielo y la tierra, el cual te llamará a dar cuentas y allí te recompensará, y no habrá nada que tú podrás hacer para librarte de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador y una pecadora, has violado, quebrantado la ley de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Mi amigo. Pero la dádiva de vida es aquel que se encontró para hacer bien y santificar a Jacob, que hoy te llama al arrepentimiento y a la fe, para que vivas y tengas vida en abundancia, para que vivas para cumplir el propósito principal de tu existencia, alabar, agradar, glorificar a Dios. Mi amigo, ¿qué esperas? Mi amiga, ¿qué esperas? Dios te trajo aquí, ¿para qué? Para que tú oyeras el mensaje de salvación.
Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo miserables, pecadores, indignos, reos de condenación, Cristo tomó el lugar de pecadores. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de Dios. Y al hacerlo, proveer salvación a los hombres y a las mujeres que creen en Cristo. Oh, mi amigo, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay salvación y vida en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Por otra parte, los cristianos también deben prestar atención a la exhortación que el Señor Jesucristo hace sobre el afán desmedido, preocupación por las cosas de este mundo. Tan preocupado por el vestido, por la comida, por el alimento, por los entretenimientos, por aquello, otro, aquello, aquí y allá. Pero qué poco se ve. Un interés por leer libros que hablan de la piedad, que hablan del carácter, de la hermosura y de la gloria de nuestro Dios. Qué poco interés hay por indagar y profundizar en lo que respecta al contenido de la Biblia para poder conocer la voluntad de Dios. Oh, no, pues lo más importante son las cosas de este mundo. Queridos hermanos, aunque somos ciudadanos del cielo, a menudo los afanes de esta vida, los problemas y peligros pueden fácilmente llevarnos a perder de vista lo que es más importante, lo que es lo más importante de la vida, nuestra relación con Dios y nuestros encuentros con Él. Jesús nos dice, Lucas 22, Lucas 12. Lucas 12, versículo 22, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida que comeréis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen bodega, ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es, mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni os estéis preocupados, porque los pueblos del mundo, los gentiles, los incrédulos, los que no temen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Hermanos, es la preocupación lo que nos lleva a tomar malas decisiones. No estamos conformes, no vemos, nos preocupa aquello, nos preocupa esto, aquello y lo otro. No buscamos ningún consejo, no consultamos. No, ¿por qué? Porque todo lo que vemos es lo que nosotros queremos.
No cuenta lo que nuestros amigos que temen a Dios, conocen la Biblia, andan con Dios, dicen. No cuenta lo que nuestros familiares dicen. No cuenta con lo que los pastores dicen. No. Lo más importante es lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero. Y no importa si eso perjudica mi vida espiritual. ¿Cuántos no son los que se han movido de un sitio a otro buscando esto, aquello y lo otro para después enflaquecer sus almas? ¿A dónde vas? ¿Hay allí una iglesia bíblica sólida? No, pastor, yo encontré una iglesia, es en inglés. Oh, sí, es en inglés. Y tú no sabes hablar mucho inglés y te vas a meter ahí. ¿Quién va a tratar con las necesidades de tu corazón y de tu alma? No, pastor. Pero mire, todo lo que ven es eso. Esaú, Esaú, Esaú. No ven más nada. No quieren ver más nada. ¿Y sabes lo que pasa? Que tanto le dan al asunto que Dios dice, te lo voy a dar, y Dios se lo da. Dios se lo da. Y cuando se lo da, aquello que pensaban era la felicidad y lo que necesitaban se convierte en la misma arma que Dios usa para castigarlos. ¿Sabe por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios y no has llegado a comprender estas cosas y no has llegado a ese alto nivel espiritual, Dios, si tú eres un hijo de Dios y no un bastardo, Dios va a luchar contigo. Él será tu mayor adversario. Jacob estaba, mire, él era el que resolvía, él era el que sabía, él era el que hacía esto, aquello y lo otro. Mucha astucia por aquí, mucha estratagema por acá. De vez en cuando cosas raras ahí. Pero el hombre resolvía. El hombre resolvía. Y Dios lo dejó resolver por un tiempo. Pero este es mi hijo. Este es mi hijo. Y salió a su encuentro. Y el ángel del Señor peleó con Jacob. Claro, después de enseñarle a él que lo más importante era su encuentro con Dios y que él tenía que depender de Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Cuando estaba por acabar, porque mire, Jacob no era cualquier individuo, ya que no podía pelear más, agarró al ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. Y Dios estaba allí para bendecirlo, pero también para mostrarle que Jacob es fuerte cuando es débil. ¡Tácata! El hombre salió de allí cojeando. La disciplina del Señor. ¿Qué tú esperas? ¿Salir cojeando el resto de tu vida? Después lo que uno quiere, ay, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, Señor, sácame de aquí. Y dice, yo te voy a ayudar ahí. Eso fue lo que tú pediste, yo te voy a ayudar ahí. Entonces, qué bueno Dios que mezcla su disciplina con misericordia. Pero yo te digo esto, para que tú no tengas que salir cojeando. Evita ese asunto. Huye de esto. Dios es tu primera. Dios es tu prioridad. Lo más importante es Dios.
si tienes a Dios y cultivas una relación correcta con Dios, tú vas a conocer en tu vida todas las cosas buenas que Dios quiere para ti y te las va a dar. Pero si tú quieres pelear con Dios, Dios va a pelear contigo. El señor Griffith tenía razón cuando dijo, ¿estamos ante algún problema difícil? ¿Estamos ante un obstáculo aparentemente insuperable? ¿No sabemos a dónde ir en vista de alguna necesidad extrema? Entonces aprendamos de la historia de Jacob a poner a Dios primero para que podamos descubrir el secreto del origen real de todo poder y bendición espiritual. La experiencia de Jacob nos advierte solemnemente que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, cuán grandes sean nuestros problemas, no debemos olvidarnos de Dios. No podemos ponerle en un segundo plano, pues Él puede en cualquier momento luchar contra nosotros. Él puede usar un conflicto familiar, una enfermedad, un severo problema financiero, un cambio laboral que nos deja sin empleo, un cambio civil, un sufrimiento o dolor fuerte, un cambio de leyes, alguna hostilidad, una disciplina. ¿Para qué? Para recordarnos que Él debe ser nuestra prioridad. Pastor, usted me está tratando de intimidar o usted está tratando de que yo sienta miedo. Ay, si yo pudiera, ay, si yo pudiera. Pero eso no es el punto, es la verdad que tú tienes que entender. Es la verdad que debe gobernar tu mente, tu corazón, tu conducta y tu relación con Dios. El Señor lleva a sus hijos a un mayor nivel de madurez espiritual cuando les hace ver varias verdades esenciales. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Oh, que el Señor escriba esto en mi mente, en mi corazón y en el de ustedes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra y por aquellas cosas que tú nos enseñas. Te damos gracias por la intervención tuya en nuestras vidas. Y aunque ha sido doloroso, te damos gracias por haber luchado contra nosotros. Te suplicamos que tú nos des gracia para cumplir tu voluntad, a fin de que no tengas que pelear o luchar contra nosotros. Sabemos que el príncipe de las tinieblas es astuto en nuestra mente y corazón, a veces para justificar, puede malinterpretar la enseñanza que se ha dado en esta mañana. Padre del cielo y de la tierra, no lo permitas. Te suplicamos por la bendición de tu Espíritu. Llévanos a nuestros hogares con esa bendición y que tu gracia nos sostenga. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.